Teniendo todo esto en cuenta, todo lo dicho anteriormente, nos vamos a adentrar en la Gran Depresión de los años 30. Bien, esto se refiere fundamentalmente al crack bursátil que se dará en la bolsa de Wall Street en 1929 y que continuará a lo largo de los años 30, produciendo uno de los periodos más largos de crisis que hemos vivido hasta el momento, y que probablemente pues esté a la par con los momentos que hemos vivido en esta última década nosotros, y que probablemente podamos vivir. También va a ser el elemento, de alguna manera, que dispare y que acelere el ascenso de otro tipo de sistemas políticos, como es el caso del nazismo, el caso del fascismo, etcétera, en Europa, y que también pues explote todo en la Segunda Guerra Mundial. Todo se explica por, digamos, ciertos elementos que tenemos que tener claros, ¿de acuerdo? La crisis de 1929, ¿esto qué quiere decir? La crisis del crack bursátil, está basado en la superproducción y en la especulación. ¿Esto qué significa? Nos vamos a este cuadrito de aquí. Tenemos esto que habla de prosperity o prosperidad. Lo que tenemos que conocer es que en los años 20 todas las empresas que se habían dedicado a la producción de armas durante la guerra, fundamentalmente en Estados Unidos, cambian evidentemente su producción por materiales de consumo civil. ¿Esto qué va a hacer? Que haya una constante producción de manufacturas todo el rato. Como vemos aquí, hay un crecimiento constante. Al mismo tiempo, como hay crecimiento, como las empresas cotizan en bolsa y están creciendo, pues hay un aumento de las cotizaciones bursátiles. Las empresas siempre tenían un mayor valor en bolsa. Evidentemente, cuando se cotiza en bolsa, lo que se hace fundamentalmente es vender las acciones de cada empresa. Cada empresa está dividida en acciones, y la gente que quiere una participación en la empresa compra esa acción. Si la empresa va bien, la acción sube de valor. Si la empresa va mal, baja de valor. Por tanto, había mucha producción y sus acciones estaban todo el rato subiendo. Entonces, si en este caso una persona compraba una acción un día y a la semana volvía a comprar otra, probablemente la acción que comprase la semana posterior sería más cara. Esto va a hacer que haya superabundancia de capitales. ¿Esto qué significa? Que los bancos empiezan a dar créditos a todo el mundo que quiera comprar acciones, porque evidentemente para muchos de los inversores no tenían todo el dinero en metálico, así que tenían que pedir dinero a los bancos para poder seguir comprando acciones y de esta manera pues seguir amontonando riqueza en este caso. Entonces, vamos viendo que la producción empieza a superar la demanda de productos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay excedente de productos. Hay que colocarlos en otros lados porque no se están vendiendo, ¿vale? Y sobre todo se está dando por otro lado una especulación en bolsa. Es decir, muchos inversores se dedican a comprar acciones y a venderlas para ganar dinero. Es decir, yo la compro una acción por X dinero, como pasado mañana va a valer más, pasado mañana se la vendo a una tercera persona y he ganado ese porcentaje, así sucesivamente. ¿Qué va a pasar entonces? Que esto que veis aquí
acaba en un desfase entre economía real y el alza de la bolsa. ¿Esto qué significa? Que había empresas que aunque no, que aunque estuviesen, pues estuviesen produciendo demasiado y a lo mejor su valor en bolsa era muy alto, en realidad no lo era tanto. No lo era tanto. Lo que va a suceder básicamente es que el valor de las empresas en bolsa no se va a corresponder con los beneficios reales de las empresas. ¿Por qué? Porque al no haber o al no cubrir toda esta demanda de productos, no pueden vender todos esos productos, con lo cual el beneficio no va a ser tanto como lo que en la bolsa marca que vale esa empresa. Entonces es básicamente lo que se va a producir, es un desfase. ¿Esto qué va a hacer? Que en un momento dado ese precio de cada acción que va subiendo exponencialmente e ininterrumpidamente, haya un momento que no se pueda pagar. Y además algunos inversores empiezan a ver este problema, empiezan a ver que esto es irreal y empiezan a vender acciones porque tienen miedo de que todo se desplome. Y eso sucede el jueves 24 de octubre de 1929, lo que se conoce como el Jueves Negro. Aquí lo veis. Hay algunos inversores que empiezan a vender porque empiezan a ver esta lógica tan rara. Y otros empiezan a seguirles, y en ese mismo día cae la bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado funciona así. Se venden acciones, la gente tiene miedo y las empresas bajan su valor. Entonces empieza una caída enorme, ¿vale? Empieza una caída enorme y se produce el crack, ¿vale? Los bancos se empezaron a hundir porque los clientes empezaron a reclamar su dinero. Evidentemente todos tenemos dinero en el banco, entonces imaginaos si vamos todos a pedir dinero al banco. Probablemente en una sucursal no tengan dinero para todas las personas que tienen ahí su cuenta. No lo hay. Entonces empezaron a hundirse y lo que produjo también es un descenso de la demanda. ¿Por qué? Porque aumentó el paro. Entonces, aumentó el paro, se reduce el consumo, evidentemente, si no tenemos dinero no lo gastamos tanto, y lo que hace es hundirse en las empresas. Las empresas no pueden seguir vendiendo al nivel que vendían antes. También los préstamos se reducen, evidentemente, porque no hay la seguridad de que te lo puedan devolver. Se expande la crisis y esto va a llevar a que la crisis o el crack se expanda por todo el mundo. ¿Por qué razón? Pues porque básicamente Estados Unidos reduce sus importaciones, lo que hace que lo que arrastra es, en este caso, a los países que le suministraban materias primas, fundamentalmente Latinoamérica. Latinoamérica le estaba dando materias primas a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos no quiere arriesgarse y lo que hace es empezar a tener sus materias primas en su territorio, con lo cual países que vendían a Estados Unidos ya no pueden vender y no ganan dinero. Y al mismo tiempo, como vemos, pues, es la repatriación de capitales prestados. Como en Estados Unidos ya hay menos dinero, lo que van a hacer es no dar dinero en préstamos fuera de las fronteras de Estados Unidos. ¿Dónde estaba la mayoría de capitales invertidos de Estados Unidos? En Europa y fundamentalmente en Alemania y en Austria. Si nos acordamos, estaban aquí, en Alemania, que es precisamente el receptor de todos los préstamos para que pudiese pagar las deudas de guerra. Pues Alemania va a tener muchísima crisis porque va a dejar de ver esa entrada de dinero. Si veis, todo esto sucede es un círculo vicioso.
hay stocks de mercancías que no se venden, luego cierre general de empresas, el sistema bancario quiebra, hay un aumento del desempleo, una ruina del campesinado y una bajada de precios. Todo es una bomba. ¿Qué pasa? Pues que para solucionar esto se toman unas medidas en Estados Unidos, fundamentalmente a mediados, un poquito, antes de mediados de los años 30, en 1933, por el nuevo presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿De acuerdo? El presidente Roosevelt va a recurrir a las tesis de Keynes, que es un economista muy, muy famoso, que abogaba por que en los tiempos de crisis era necesaria la intervención del Estado. Eso hasta este momento era sacrilegio absoluto, porque recordemos que se seguía una economía liberal basada en las tesis de Adam Smith, en las cuales era el mercado quien debía modificarse por sí mismo y el Estado no debía intervenir para nada. Sin embargo, visto que en esta opción había provocado el colapso del sistema, se ideó una política que se llamaba el New Deal, que es nuevo acuerdo en español, en la cual se intervenía en la economía estadounidense. O sea, se invertía en obras públicas, se subvencionaba a los agricultores para que se aumentaran los precios de sus productos y aumentasen sus beneficios. Se mejoraron las condiciones laborales dando un salario mínimo, unos seguros de desempleo y se reestructuró el sistema financiero, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y además aplicable a los tiempos que nos ocupan actualmente, porque es en un periodo de máxima crisis en el cual se establecen este tipo de medidas públicas. Si bien en un momento donde no había tanto dinero cabría o se hubiese dado la posibilidad a la no inversión, fue por el contrario. El New Deal lo que hizo fue estimular la economía inyectando dinero público, porque si no era impensable recuperar el sistema financiero y económico. ¿Vale? Por tanto, al mismo tiempo, también la Sociedad de Naciones convocó lo que es la Conferencia de Londres en 1933 con el objetivo de tener una política monetaria común. Pero se fue al traste y realmente cada país pues hizo lo que creyó conveniente. Y eso es otro de los orígenes del segundo conflicto más importante de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, ya que no va a haber una política conjunta, y eso va a dar como resultado al final muchas respuestas diferentes que van a chocar. ¿De acuerdo? Así que viendo o teniendo un poco esto en la cabeza, en el siguiente punto daremos cuenta del ascenso de los totalitarismos y de cómo tienen que ver con esta situación económica que se está dando en Europa. ¿De acuerdo? Muchas gracias y os espero en el siguiente vídeo.